saber a Juan las cosas que oyen y las cosas que ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? A un profeta. Sí os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, todo esto lo está hablando Jesús a los discípulos. De cierto os digo, entre los que nacieron de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Tengo que leer ese verso 11, escuchen. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? ¿Quiénes lo arrebatan? Y los violentos lo arrebatan. Y no está hablando de violencia, ¿verdad? De agarrarse a los golpes. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. De aquí es donde se agarran muchos y dicen: no, ya no hay profetas, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante, ponga atención a esto también, a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Por sus hijos. Muy bien. Todo este capítulo Jesucristo lo dedicó a Juan el Bautista. O sea, Jesús describió en todo ese capítulo sobre Juan, sobre su mentor, sobre Juan el Bautista. Pero ojo y oído, ¿quién era Juan para Jesús? ¿Quién era Juan para los judíos? ¿Quién era Juan para los israelitas? ¿Quién era ese personaje tan importante que Jesucristo le dedica un capítulo entero? ¿Qué es lo que Jesús está tratando de decir? ¿Por qué habla tanto de Juan? ¿Por qué lo menciona? Porque Juan es la plataforma de lanzamiento apostólico, profético, evangelístico, pastoral, magisterial de Jesucristo. O sea, Juan vino a jugar un papel importante. Juan vino a preparar el camino del Señor. Juan vino antes de Jesús, era bien mayor que Jesús. ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses? Mira qué interesante. O sea, apenas Jesús era mayor
perdón, Juan era mayor que Jesús. Ya Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. ¿Así es? ¿O 3? 6 meses de embarazo. O sea, Juan el Bautista era apenas 6 meses mayor que Jesús. Pero ojo y oído, esto es maravilloso, cuando María llega donde está Elizabeth, dice la escritura que el niño comenzó a saltar en el vientre. Pero dice la gente, los niños son inocentes, los niños no saben nada. Hay que entenderlos. Los niños no saben lo que hacen. Pero esa criatura tenía apenas 6 meses y de 6 meses supo reconocer quién era el que estaba en el vientre de María. De 6 meses. Ya sabía quién era Jesús. Pero porque Juan, de acuerdo a la escritura, antes de que nosotros nazcamos, antes de que nosotros vengamos a este mundo, ya el Padre diseña un propósito, diseña un proyecto de vida para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros nacemos con un propósito de vida. Ninguno nace por casualidad. Todos traemos un propósito. Y han oído hablar ustedes, de acuerdo a los psicólogos, dice, tuve un déjà vu. O sea, yo ya estuve aquí y nunca he ido. Yo ya estuve en este lugar, me siento como que si ya hubiese venido, como que si esto ya lo hubiese vivido. Como una regresión. Pero el Padre, cuando nos mete en el vientre de nuestra madre, el Padre ya ha hecho un diseño y ya Él ya habló sobre cada uno de nosotros a qué venimos a esta tierra. Ya el Padre ya habló a qué vino usted a esta tierra. Bueno, ya el Padre habló a qué vine yo a esta tierra. Ya el Padre habló. Y yo le pregunto, ¿qué habló el Padre cuando usted fue introducido en el vientre de su madre? Cuando el Padre lo colocó allí, el Padre primero pensó, primero ideó, hizo un diseño futuro y lo pone a caminar en el vientre de la madre. A veces hay gente que dice, pero ¿por qué ese es mi padre? ¿Por qué esa es mi madre? Yo hubiese tenido una madre distinta, yo hubiese tenido un padre distinto. Pero el Padre no se equivoca. Él sabe que esa madre y ese padre eran los que le correspondían a usted para que cumpliera el propósito para el cual nació. Y por eso debemos de honrarlos, porque gracias a ellos usted va a cumplir el diseño de Dios. Y por ahí empieza el cumplimiento del diseño. Cuando reconocemos a esos padres, los honramos, los valoramos, y la Biblia dice hasta los veneramos a los padres. Pero ¿cuántos de nosotros queremos vivir un propósito fuera de paternidad? Es imposible. ¿Escuchó eso? Muchos de nosotros queremos vivir un propósito fuera de paternidad. Paternidad me refiero a madre y padre. Y nadie puede vivir un propósito fuera de paternidad. Y Juan el Bautista estaba anunciado por el profeta Malaquías, y el Señor dijo, yo voy a enviar a un profeta que va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, porque si no voy a herir la tierra con maldición. La paternidad es importante en estos últimos tiempos para que la tierra no sea maldita por causa de la orfandad. ¿Alguien me está entendiendo? Necesitamos la paternidad, pero necesitamos practicar la paternidad y la maternidad desde que reconocemos. ¿Sabe usted cuántos hijos hablan mal de sus padres? ¿Sabe usted cuántos hijos exhiben a sus padres? Y automáticamente esos hijos reciben una maldición. Porque maldicen a sus padres, hablan mal de sus padres. Es que esa señora, es que ese señor, es que ese viejo borracho, es que por ese viejo borracho, es que por esa vieja. ¿Y Dios, usted cree que aplaude eso?
Dios no aplaude eso. Y allí es donde vemos mucha gente que muere sin cumplir el propósito. Porque nosotros debemos de honrar a nuestros padres con nuestras obras, con nuestros actos, con nuestros hechos. Debemos de honrarlos. Pero Dios es el primer padre. De tal manera amó Dios al mundo que daba a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos dio su paternidad, pero dio una ofrenda por esa paternidad para recuperar a sus hijos. Dios es el primero en querer recuperar a sus hijos. Y Dios es el primero en querer que nosotros vivamos bien, que gocemos de salud, que gocemos de prosperidad, que gocemos de paz. Pero eso de la paternidad, mucha gente no sabe ni con qué se come. Y tenemos nosotros derecho a juzgar a nuestros padres por los errores y las equivocaciones que ellos tuvieron. ¿O debemos nosotros de ser peores que ellos o reivindicarnos por eso? Yo voy a hacer volver, dice el Padre, el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos. La primera escena para que Cristo venga es que Él va a hacer que la iglesia vuelva a su diseño original, la paternidad, la maternidad espiritual, para que la tierra pueda ser sanada, para que pueda haber bendición. De lo contrario va a haber maldición, dice la Biblia. Entonces Juan el Bautista asume el papel de la paternidad espiritual de Jesucristo. José asume el papel. ¿Usted cree que José solamente fue el padrastro de Jesús? Ya no, José asumió la paternidad terrenal. Por eso Jesucristo en la tierra es conocido como hijo de hombre, el hijo del hombre, hijo de Dios y el hijo del hombre, porque Jesucristo nació en la carne. O sea, Jesús no nace. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, pero Jesús no nace por el Espíritu Santo. Jesús nace en la carne. A Jesucristo le tuvieron que circuncidar el prepucio al 8º día. Le tuvieron que cortar el ombligo. Sacaron la placenta de María. Jesús nació. Pero el asunto es este. Juan el Bautista nació con un diseño, con un propósito. El Padre lo pone a caminar, pero en su espíritu Juan había recibido órdenes y le había dicho el Padre, desde que lo formó, desde que nació, desde antes que naciera, el Padre había puesto un diseño en él, un sentir, y Juan el Bautista sabía para qué había nacido. Y Juan no se desvió en lo absoluto del propósito para el cual había nacido. Pero cuando Juan, ¿cuál era el propósito de Juan? Lo sabemos, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito de Juan? Ya el Padre le había dicho: sobre el que tú veas descender el Espíritu Santo, ese es mi Hijo. Él es el que va a redimir al mundo de sus pecados. Él es el que va a salvar a la humanidad. La señal va a ser cuando veas descender sobre él el Espíritu Santo. Él es. Pero tú lo vas a presentar. O sea, él va a ser el Cordero. Pero Juan hablaba de Jesús, pero no lo conocía. Pero él hablaba de alguien que Juan ni siquiera lo había visto. Porque Juan, dice la Biblia, que vivía en el desierto. Pero cuando Juan estaba bautizando, ¿cuántos nazarenos llegaban allí? Porque los nazarenos tenían que usar el pelo largo, no se cortaban la barba ni se cortaban el cabello desde que nacían. Y Jesús era nazareno. Pero ¿cuántos hombres pelo largo y de barba llegaban allí a bautizarse por Juan? Pero llegó un momento en que llegó el hombre que él tenía hasta allí la misión que cumplir, y era bautizarlo, presentarlo, cumplir la profecía. Y después de que Jesús empezaba su ministerio, Juan ya no tenía nada que hacer en la tierra.
Juan tenía que irse ya, porque ya había cumplido. Tanto así que Juan después se vuelve ciego, se vuelve incrédulo y comienza ya a cuestionar. Por eso es que nosotros no debemos de cuestionar cuando alguien se va de este mundo, porque ya Dios ya sabe el por qué, ya cumplió con su propósito. Entonces Juan el Bautista, aparece Jesús en escena y Juan se quita para que aparezca. Y él dijo que era necesario que él menguara para que Jesús creciera. Entonces cuando aparece Jesucristo, él dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hombre es que yo les estaba hablando. Él era el que había de venir. Ya él ya no tiene por qué seguir profetizando que va a venir el Mesías, porque ya Juan ya lo había presentado. ¿Me estoy explicando? Entonces Juan el Bautista juega un papel importante, bautiza a Jesús, lo presenta y Juan ya no tiene nada más que hacer, se tiene que ir. Entonces al hombre lo meten a la cárcel. ¿Podía Dios haber evitado que a Juan lo decapitaran? ¿Podía Dios haber evitado que a Juan se lo llevaran preso? ¿Sabe que a Jesucristo en varias ocasiones lo quisieron detener? En varias ocasiones, incluso en una de ellas, hasta lo querían tirar a un despeñadero y él pasó por en medio de ellos. Muchas veces lo quisieron llevar preso, pero solo lo llevaron preso hasta que él dijo: ya se acerca la hora, y vio el 6:5. Se acerca la hora, ya viene el que me va a entregar. Entonces el Señor pudo haber librado a Juan, pero la cárcel era un propósito para que se terminara ya el ministerio de Juan. Juan tenía que irse, pero tenía que proseguir Jesús. Pero lo que yo lo quiero llevar es a que usted observe que Jesucristo está claro, diciéndole a Juan: Juan, te puedes morir tranquilo. ¿Sabía Jesús que Juan iba a morir? Por supuesto que lo sabía. Pero Jesús, es el primer golpe que Jesús recibe, el primer dolor, ¿no? Quedarse sin su primo y sin su mentor. Pero vea la pregunta, dice el verso 2, 11:2: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. O sea, ¿cuál es el reporte que Jesús le manda a decir a Juan? Estoy cumpliendo todas las señales que el Padre te dijo a ti que tenían que suceder. Y quiero saltar a esto. Está usted como cristiano, usted nació con un propósito, como padre, como hijo, como esposo, como esposa, como empresario. Usted nació con un propósito, pero como cristiano, usted nació con un propósito que también, al igual que Juan, sus discípulos, y Jesús y sus discípulos, igualmente nosotros también nacimos en Cristo con un propósito. ¿Cuál será? ¿Venir los jueves a la iglesia y irnos como si nada? ¿Venir los domingos a la iglesia y irnos como si nada? ¿Venir a la vigilia del viernes y irnos como si nada? ¿Venir al cierre de ayuno y irnos como si nada? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la misión, el propósito suyo en Cristo? ¿Por qué hay gente que no siente satisfacción? ¿Por qué hay gente que no siente paz? Quiero casarme, se casó. Quiero una casa, tiene la casa. Quiero un carro, tiene el carro. Quiero viajar, viajó. Pero hay un vacío que persiste todavía. Usted sabe lo rico que Jesús suspiró cuando murió en la cruz y él dijo: consumado es. Sorbida es la muerte en victoria. Cuando Jesús dijo: consumado es, suspiró.
porque cumplió. Cuando usted esté en la tumba, si Cristo no viene antes, o cuando usted esté en el lecho de muerte, si Cristo no viene antes, usted va a suspirar tranquilo, como Pablo, que dijo él: he peleado la buena batalla, por lo cual la corona me está guardada. ¿Alguien ya entendió? Usted tiene que desvelarse por salvar. Usted tiene que desvelarse por encontrar una estrategia de salvación de almas. Usted tiene que buscar un diseño. ¿Sabe usted que hay gente que tiene diseños de parte de Dios para salvar? Saben para lo que nacieron, y eso, en lo que son expertos, agarre esta, en lo que son expertos, en lo que fueron entrenados, ese es el instrumento a través del cual deben salvar la alma. Se lo repito. Hay gente que siendo futbolistas deben salvar almas. Hay gente que siendo beisbolistas. Hay gente que siendo diseñadores, pintores. Hay gente que va, yo he visto personas con talento, y hay algunas, aquí no he visto, pero hay algunas que se van a las calles y solo dibujando le sueltan un mensaje a la gente, y la gente termina llorando y rindiendo sus vidas a los pies de Cristo. Los movimientos que hacen los que danzan, ellos tienen un objetivo y ellos sueltan algo a través de la danza. Pero la danza en el espíritu, las danzoras podrían. ¿Sabe usted que Obegedón era portero para los porteros? Obegedón era portero, y Obegedón se salvó él y toda su generación siendo portero de la casa, del templo, siendo portero. Y sabe usted que yo he oído términos de que cuando alguien ya no es portero y lo pasamos a otro ministerio, lo subieron de nivel. ¿Está loco? No, siendo porteros, ellos pueden salvar a su generación y a los que le den la mano. A los que le den la mano, cumpliendo las etapas del propósito. Yo fui portero. Yo estuve en ese ministerio y vi gente ser liberada de demonios estando en la puerta, y vi gente ser sanada de enfermedades estando en la puerta. ¿Usted cree que los levitas estaban Aarón, los hijos de Aarón? Estaban los porteros y todos, pero habían unos levitas que no son muy mencionados, que eran los que botaban el estiércol de los animales, de los sacrificios. Ese era un ministerio. Pero ¿cree usted que eran menor que los que ofrecían el sacrificio? Jugaban un papel importante. Usted se imagina que ahí quedara todo eso. Jugaban un papel importante. Pero a veces la gente quiere dice, quiero ser salmista para estar entre los tuanis. ¿Quién dice? Quiero estar en la danza, quiero estar. Bueno, los que son entendidos, y qué bueno que anhelen estar en algo, porque hay gente que más bien deja botado lo que Dios le dio, y después, ¿y por qué será que le dio cáncer? ¿Por qué será que le dio tal enfermedad? ¿Por qué será que se fue con un vago? ¿Por qué será que le pasó tal cosa? Porque usted no le enseñó lo sagrado. Pero lo que le quiero decir es, Juan nació con un propósito, y Juan lo cumplió y podía morir tranquilo. Y si usted todavía no ha cumplido un propósito, el propósito para el cual nació, que uno es evidente, ¿cuál es? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué instrumento estamos utilizando para cumplir ese propósito? Algunos de ustedes cantan, algunos de ustedes danzan, algunos de ustedes tienen algún tipo de creatividad. Pero ¿cómo lo estamos implementando?
Me decía una discípula de España: mire, yo estoy estudiando marketing y dice ella, quiero que me dé una idea porque quiero empezar a predicar a través del marketing. Usted tiene una tienda, ¿podrá salvar almas? Mi sobrina me estaba compartiendo un día de esto algo importante y fue de bendición. Ella me decía: yo mando los delivery y le meto una carta de amor del Padre. En el pedido, dice ella, le meto una carta de amor del Padre, que se lo lleven. ¿Un panadero podrá cumplir el propósito de salvación siendo panadero? ¿Un mecánico? ¿Un albañil? ¿Un carpintero? La señora que vende tortilla, ¿podrá cumplir? Pero es que todos muchas veces estamos esperando el púlpito. El taxista, ¿podrá cumplir un propósito de salvación? El ayudante de bus. Pero el objetivo es entender. Díganle a Juan lo que está sucediendo. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Usted vino a este mundo, pero vino con un propósito. Usted vino con un propósito. Usted vino con un propósito. De acuerdo, apóstol Leno, de aquella mujer, se me fue el nombre. Esa mujer caminaba profetizando con unas saetas, ¿se acuerda? Caminaba unas saetas y con textos bíblicos y cosas, y ella venía y le decía a alguien: agarre una y recíbalo. Y la gente, poderoso. Y así profetizaba. David cumplió su propósito. ¿Con qué? Con una Honda. Con una Honda. No era Yamaha ni Kawasaki, era Honda. Con una Honda cumplió su propósito. Tenía que pasar ese obstáculo, pero cumplió con una Honda. Allí en la universidad usted puede cumplir ese propósito. ¿Alguien me está entendiendo? Juan el Bautista vino, cumplió el propósito, y Jesús cumplió el de él también. Los apóstoles cumplieron su propósito, pero nosotros, ¿vamos a hacer un aborto o vamos a suspirar tranquilos si nos vamos antes de que Cristo venga? A mí me gustaría, como decía allí Ávila, ese hombre era un Pablo. Pablo, ¿sabía usted que esperaba la venida de Cristo mañana? Y Pablo decía: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque Pablo no se incluía entre los que iban a morir. Pablo decía: no todos dormiremos, todos seremos transformados. Y G. Ávila era uno de los que esperaba la venida de Cristo. Y G. Ávila, él se mantenía en una seguridad que él decía que iba a ser llevado en el rapto, porque esperaba el arrebatamiento. Y claro, fue un hombre que, por favor, de esa pequeña isla, los presidentes lo saludaban como todo un general en todo el mundo, donde anduvo G. Ávila. Pero podrá salir un G. Ávila, un Carlos Anacondia, una Rebeca Brown, una Cindy Jacob, una Joyce Meyer, un Watman Nee, un Marcos Barrientos, un Paul Wilbur, un Fernand Monroy, de Nicaragua, de Estelí, del Ministerio de Fuego. ¿Quién sabe? Yo no creo, pastor, porque sí puede, y aún mejor, porque la gloria postrera es mayor que la primera. Pero cómo me gustaría, lástima que no me la sé, si no la canto, aquella de que dice, creo que es: buscadme y viviréis. Que dice: ¿por qué callas, Señor? Y él viene y como que comienza a acusar a Dios. ¿La han escuchado? Buscadme y viviréis.
Pero llega un momento en el que el Señor le dice: ok, ahora yo te voy a preguntar y tú me responderás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías? ¿Dónde están aquellos 3 en Babilonia que prefirieron ser quemados que acceder? ¿Dónde está aquel Josué? ¿Dónde está aquel pequeño que mató al gigante? ¿Dónde están aquellos que prefirieron ser aserrados, quemados, por agradarme a mí? Buscadme y viviréis. Pero ninguno de ustedes son un aborto, ninguno de ustedes son inútiles, ninguno de ustedes son mediocres. Ustedes son grandes hombres y grandes mujeres, pero muchas veces Dios lo sabe y Satanás también, pero nosotros mismos seguimos. Vamos a orar a ver cuándo. Le vamos a pedir dirección al Señor. Y Dios hablándonos de muchas maneras. Vaya, díganle a Juan que está sucediendo esto. Qué hermoso, ¿no? Que puedan decir de repente, hagan saber al profeta Ángel, hagan saber, o al hermano Ángel, como usted quiera, háganle saber las cosas que oyen y las cosas que ven de mí. Dios guarde que el pastor se dé cuenta de esto. Dios guarde que el pastor me mire haciendo esto. Pero qué hermoso que puedan decir, vayan y háganle saber las cosas que miran y las cosas que oyen. ¿Qué miran y qué oyen de ti? ¿O qué van a ver o qué van a oír? Los próximos días, meses y años. Pero lo que le quiero decir es, ¿puede usted con su talento salvar almas? Por supuesto que sí. ¿Sabe usted cuánta gente, por ejemplo, los creadores del TikTok, los creadores de Facebook, los creadores de Instagram, los creadores de WhatsApp, que muchas de esas redes cuánto sirven? Pero ¿en manos de quién están y qué podrían hacer? ¿Qué podrían hacer? ¿Qué podrían hacer? Pero ¿cómo nos estamos preparando para cumplir y preparar la venida de Cristo? Porque Cristo va a volver, Jesucristo va a volver, pero ¿cómo estamos nosotros fungiendo ese papel de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto? ¿Cómo estamos preparándole al Señor una generación que va a ser arrebatada? ¿Cómo estamos preparándole? ¿Cómo estamos nosotros preparando esa generación? ¿Dejándolos en la casa? Bárbaro, le vamos a preparar una buena generación. A Satanás, pero no a Dios. Debemos de preparar una generación para el Señor. Que a mi hijo le gusta el fútbol, ok, sea el mejor futbolista, y cuando levante la copa, usted va a representar a Jesucristo. Usted va a decir, este trofeo fue gracias a Jesucristo. Sea el mejor periodista y predique de Cristo, hable de Cristo. ¿Sabe usted por qué muchos ahorita, Julio Voltio, el mismo Héctor, dicen que Yankee también ya está en la fila? ¿Sabe usted por qué? Porque muchos de los que andaban en ese mundo ahora son cristianos y están lanzando la palabra y aprovechando la oportunidad. Decía Darío Salas, hay 3 lugares importantes donde la gente no se te va a correr y te va a escuchar: los aviones, el tren, decía él, y los barcos. No se van a tirar, te tienen que escuchar. Subámonos a los buses, subámonos a los taxis, subámonos a los aviones, al crucero, y llevemos un mensaje. Llevemos un mensaje. Le bendigo.
Bueno, como todos saben, yo ando vendiendo en las calles, yo vendo camisetas, vendo gorras y sin número de cosas. Pero resulta que mi clientela son chavalos de los lavacarros y esas cosas. Entonces, ahí se mueve, en este lugar se mueve bastante la droga y el alcohol. Entonces yo veo a muchos chavalos metidos en esa cosa, en la droga. Entonces, yo siempre me he propuesto orar por ellos y siempre que tengo una oportunidad, yo les hablo de la palabra, los aconsejo. Resulta que en una ocasión, uno de ellos me tomó una camisa y yo sé que él agarró la camisa y bueno, yo le dije, viejito, me tomaste una camiseta. Le digo, ¿qué pasó ahí? Le digo, no, me dice, no, yo no te la he agarrado. Bueno, le digo yo sé que vos la agarraste, le digo, pero tranquilo, no te preocupes. Bueno, claro que en mi carne yo me incomodé un poco, pero dije yo, no, un propósito hay acá. Bueno, resulta que dejé de llegar un cierto tiempo, pero ya volví a llegar y me dice él, precisamente, me dice ayer, viejito, me dice, fíjate que quiero comprarte, me dice, ¿qué andas ahí? Ah, no, me había encargado unas cosas, se las llevé y le digo, viejito, fíjate que te atrás de tus cosas que me encargaste. Qué bueno, dame una oportunidad más, me dice, confía en mí, me dice, yo voy a saberte recompensar, me dice. Entonces me dice él, ese día me dice, es que me había tirado un puro, dice, o sea, me dijo prácticamente que él había agarrado la camiseta. Sí, tranquilo, yo sé que vos la tomaste, pero tranquilo, ¿no? Bueno, la cuestión es que el muchacho vino y me dice, dame esta gorra, dame este par de chinelas, dame acá. Y entonces, y el chavalo era bastante duro para comprarme. Y resulta que todo el pago de ayer me lo compró en producto. Gloria al Señor por ello. Y me dice, ya no estoy consumiendo, me dice. Ahora el dinero que me gano, me dice, lo invierto y fíjate, me dice que qué bueno que estás pasando, me dice, porque yo así el dinero aquí nomás te compro, yo lo invierto, no me voy, ya no consumo. Ese es uno de los casos. En otro, autolavados, igualmente, otro muchacho siempre hablándoles de la palabra. Entonces vino uno de ellos y cayó preso, estuvo como un mes preso. Pero bueno, yo siempre, Señor, este muchacho en el nombre de Jesús, yo lo pongo en tus manos, yo sé que él va a salir bien. Resulta que ayer llego al lavacarro y lo miro. Desde que miro, lo veo el muchacho. Pero que ese muchacho cuando me vio a mí, como que había visto a alguien especial, a alguien que él anhelaba volver a ver. Entonces, Dios me dice en el viejo, oye Diego, me dice, oye, ¿qué onda? Y me voy y lo saludo, ¿cómo estás? Le digo, me alegra volverte a ver. Le digo, le digo, estás bien rejuvenecido, ¿qué onda? Le digo, ¿te fue bien? Sí, me dice, fíjate, me dice de que estoy bien, me dice, gracias a Dios, ya no estoy consumiendo, me dice, es cierto, tuve mi situación ahí, me dice, pero en el nombre de Jesús yo sé que vas a salir bien, le digo, amén, me dice, mira viejito, gracias por tus oraciones, me acordé de los consejos que me diste y qué bueno, que Dios te bendiga. No sabes cuánto me bendice escuchar estas palabras, le digo yo. ¿Y qué es lo que le quiero decir con esto? Que a cada muchacho que yo le puedo hablar de la palabra del Señor, yo le hablo y he visto los frutos. Y precisamente ahorita que el pastor hablaba, me recordaba eso, que por lo menos ayer, qué gozo sentí cuando ese muchacho, ay viejo, vení, que no sé qué, con qué anhelo me dio la mano, o sea, como agradecido. Y sentí algo especial, dije yo, qué bueno que la palabra cayó en buena tierra y está dando fruto. Y esto es para la honra y la gloria de nuestro Señor. Amén, muy bien. Entonces está usando el triciclo de salvación. Bárbaro. Así que todo lo que usted tiene, ustedes son gente talentosa. Yo siempre he dicho, Dios me daba los mejores. Entonces, usemos nuestros talentos para salvar. Usemos nuestros talentos para llevar el propósito de Dios a la gente, al propósito para el cual Dios los creó. Amén.
en el nombre de Jesús.